Esta semana nos corresponde ver Génesis o Bereshit, capítulo 20, verso 2. Recuerden que la semana pasada habíamos tomado solo un versículo, ¿verdad? De todo el capítulo solo habíamos visto un versículo, el versículo 1. Pero hoy vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? A partir del versículo número 2. Vamos a leer solamente el verso 2 de Génesis capítulo 20. Dice, y yo le he puesto acá, ¿sí? Cómo Abraham entra en tierra filistea, tiene protección de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver también acontecimientos con Abraham, que de pronto si nos ponemos a pensar decimos, pero ¿por qué hizo esto? Si era el hombre de la fe, ¿verdad? Vamos a ver que también nos equivocamos, porque el Padre no nos puede hacer perfectos, no hay perfecto ninguno, caminamos en la perfección, pero todos nos podemos equivocar. Dice el verso 2, ¿verdad? Vamos a ver cuando Abraham miente acerca de su esposa. Dice, y Abraham dijo acerca de su esposa Sara, ella es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Cómo es esto que Abraham dice de Sara, su esposa, ella es mi hermana, ¿verdad? Porque él tuvo temor de decir, ella es mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham tenía miedo que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella. Entonces, como dijo en mi hermana, el rey de Gerar dijo, tráiganme la Sara. Y vamos a ver por qué. Muchos dicen, ¿verdad? Muchos que enseñan dicen, no, pero es que Abraham no mintió. Abraham dijo la verdad, Sara era su hermana. Sí, quizás están en lo correcto, pero vamos a ver realmente por qué es que él miente o por qué es que él no dice o contesta la pregunta que le están haciendo, ¿verdad? Y él dice, ella es mi hermana. Para esto voy a leer rápidamente lo que dice Génesis 12. En Génesis 12, allí habla del lejá, es decir, cuando el padre le dijo, sal para ti, y Abraham tenía que salir con su esposa. Entonces hay un acontecimiento desde el verso 10 que voy a leer rápidamente cuando él estuvo en Egipto. Egipto dice el verso 10, capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tremendo. Ahora conozco. Apenas se dio cuenta que su mujer era hermosa. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti, reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En otra versión dice, di que eres mi hermana para que no me pase nada por causa tuya y que siga con vida gracias a ti. ¿Por qué Abraham dice que le diga que, o que diga tú eres mi hermana, o diga es mi hermana y no mi esposa? Porque Abraham tuvo miedo a morir. Esa es la gran realidad. Esa es la causa por la cual él dijo, ella es mi hermana, y no dijo, ella es mi esposa. Tremendo, ¿verdad? Abraham dijo, ella es mi hermana. Y Abraham vuelve a repetir las mismas palabras que ya había dicho en Egipto ante Faraón. Tremendo esto. Entonces, para decir ella es mi hermana, ¿verdad? Para que todos crean que era su hermana, ¿qué iba a pasar? Él iba a tener un distanciamiento como esposo, ¿verdad? Porque entre hermanos no se van a abrazar de una forma que de pronto le dé un abrazo a su esposo, le dé un beso a su esposo, ¿verdad? Como hermanos iban a actuar como hermanos, iba a haber un distanciamiento.
¿Pero por qué? Porque él tenía miedo a morir, porque él dijo, para que yo viva. Abraham aquí, desde este momento, mire, cuando pasa esto de Sulet Lejá, desde que sale, Abraham todavía no es que ya era el hombre de la fe. Abraham todavía tenía miedo, porque a veces nosotros creemos que, ay, yo tengo fe, es de que de hoy hasta mañana, de cuestión de un mes, yo ya soy el hombre o la mujer de fe. Falso. Usted todavía va a tener miedos, inseguridades. Usted, aunque el padre le esté hablando, usted va a tener miedo de tomar decisiones. Usted va a tener miedo de actuar muchas veces de la forma correcta. Abraham, a pesar de que el padre le había dicho, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, ¿verdad? Ya sabía que el padre era quien lo iba a proteger. Esa era la promesa. Eso dice acá el capítulo 12, ¿verdad? Pero Abraham acá tuvo miedo de morir porque su esposa era hermosa, porque podían matarlo a él para tomar a su esposa. ¿Dónde estuvo la confianza en el Dios Altísimo que le dijo, yo soy tu escudo? Entonces, en esa ocasión, ¿verdad? Cuando pasó con Faraón, eso está allí mismo en Génesis 12, donde estábamos leyendo, más adelante usted lo puede leer, ¿sí? En esa ocasión, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como había hambre, le dice, di que eres mi esposa. Vamos a ver acá que Abraham, aunque su esposa ya tenía 90 años, por decirlo así, pero él recién en esa época, en ese momento, se da cuenta que era muy hermosa, que era muy linda, ¿sí? Y se da cuenta que el faraón podía poner sus ojos en su esposa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Él le dice, lo mejor es que tú digas que eres mi hermana, ¿sí? Para que no me maten. Eso está en la parte que estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que entrar en Egipto. Sí que eres mi hermana, fue lo más fácil, fue lo más rápido que se le ocurrió. Y sí, quizás no podía estar mintiendo porque eran familia, pero él dice, para que me vaya bien, para que yo no muera, era por miedo a morir. Muchas veces el creyente, aunque diga que tiene muná, que tiene fe, que Dios es su escudo, que el Altísimo es su guardador y su protección, cuando llega el momento de la prueba, ¿sabe qué pasa? Tiene miedo, miedo de tomar decisiones, miedo de hacer lo correcto, miedo de poner al Dios Altísimo por sobre todo. Entonces, vamos a leer rapidito el capítulo 12 que estábamos leyendo, solo por recordar. ¿Sí? Para hacer énfasis en este verso 2 que estamos viendo. Dice en el verso 14 de Génesis 12, porque desde aquí ya él comienza a decir que ella es su hermana, ¿verdad? Porque tuvo miedo de que lo maten. Dice que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios sí notaron que la mujer era muy bella, tal como Abraham lo había sospechado, tal como Abraham lo había dicho, ¿verdad? Los egipcios se dieron cuenta que era una mujer hermosa. Y dice que los príncipes de Faraón la vieron y le recomendaron a Faraón, ¿verdad? Le dijeron, la mujer de este hombre, esta mujer es muy hermosa. Cuando ven a Sara, dicen, esta mujer es muy linda. Miren, esa caravana que viene una mujer hermosa. Los príncipes, ¿verdad? Le dicen eso a Faraón y Faraón le dice, tráiganmela. ¿Qué pasa? Abraham no dijo, no es mi esposa, no hagan eso con mi esposa. No, Abraham dijo, es mi hermana. Entonces dice que ellos, la gente de Faraón y Faraón, trató bien a Abraham por causa de Sara, ¿verdad? Y que llegó a tener ovejas, ganados, asnos, ¿verdad? En fin, hasta le dieron personas. ¿Y qué pasó? Allí el padre también afligió a Faraón y a su casa con aflicciones por causa de Sara. Entonces el faraón le dice, pero tú dijiste, ella es mi hermana y yo la tomé como mi esposa. Tremendo, ¿no? Mire, Abraham muestra o nos muestra a nosotros en este tiempo que es muy fácil
quizás deslizarnos en una pequeña mentira o en un acto pequeño para nosotros, pero para tratar de cubrirnos, de salvarnos, de que no nos pase nada, ¿verdad? Quizás haciéndonos regresar a hábitos pecaminosos. Alguien puede decir, es que yo dije esta mentirita pequeña, era solamente por salvarme, que no me pase tal cosa. Dije esta mentirita pequeña porque no me llamen la atención. Dije esta mentirita pequeña porque de pronto se iban a enojar conmigo, ¿verdad? O hice tal cosa que es una transgresión porque yo tuve una necesidad. Abraham tuvo una necesidad, guardar su vida. Entonces, mirándolo de ese lado, porque realmente sí eran familia, ¿verdad? Pero acá estaba diciéndole, no es tu hermana por consanguinidad, sino que si era su esposa. Pero él omitió la verdad, la realidad de que era su esposa por miedo. Y nosotros muchas veces podemos estar omitiendo, guardándonos algo por miedo, ¿verdad? Entonces, Abraham tropieza, le digo yo, con algo que ya anteriormente había tropezado. Ya en Egipto, con Faraón, ya había tropezado con la misma mentira o con las mismas palabras, ¿verdad? Porque el punto acá es que le estaban preguntando o lo que querían saber es que si era su esposa. Y él usó una verdad a medias para cubrir su miedo, para tratar de salvarse, para que no lo maten, porque esa no era la pregunta directa que estaban haciendo, ¿verdad? En este tiempo, ¿quiénes? ¿Los filisteos o el filisteo? Estaba preguntando si era su esposa porque la querían para ellos. Pero Abraham dice, es mi hermana. Sí, o sea, una verdad a medias para cubrir su miedo. Y eso no puede ser, porque entonces nuestra fe es a medias, nuestra confianza es a medias. Yo no puedo decir que creo en Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal el padre te da una instrucción y te dice, mira, tú debes de enviar a tu hijo a tal lugar, allí será instruido, ¿verdad? Y el padre te da esa instrucción. Y tú dices, yo creo en Dios, Él cuida a mis hijos, pero te los cuida solo cuando están contigo. Y si tiene que ser que salga, entonces allí no te lo va a cuidar. Es que yo no lo envío porque allá hay mucho peligro. Yo sé que Dios me los cuida, pero no los envío porque allá hay peligro. Entonces, es una fe a medias. Tú tienes fe que te los cuida en tu casa, pero no tienes fe que te los cuida afuera. Entonces, es una verdad a medias para nosotros, una fe a medias, ¿verdad? Entonces, así no puede ser. Abraham también usó una verdad a medias. Sí, es mi hermana, porque no le preguntaron, querían saber era si era su esposa. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Acá vemos que Abraham, en vez de confiar en el Shaddai, en el que le dijo, yo soy tu escudo. Cuando yo digo que Él es mi escudo, yo estoy creyendo que Él me rodea delante, detrás, de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, fuera, dentro de la ciudad, en el campo, como dice, en el campo, en la ciudad. Él va a ser mi escudo en todo lugar. Pero mi fe solo me alcanza para creer que ese escudo dentro de las cuatro paredes de mi casa. Y que entonces de ahí no salgo porque afuera ya no es escudo. Eso es cuando vino el COVID, por ejemplo. La gente con miedo de salir, ¿verdad? Con mucho miedo. Entonces, ¿dónde estaba tu escudo? ¿Tu escudo solo para cuidarte dentro de la casa? ¿Tu escudo no te cuidaba afuera? Usted vio que en ese tiempo la gente ni predicaba, ni salía. No había nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo a morir, a contagiarse. Entonces, para ellos no era su escudo. Pero para quienes confiamos y creemos que es nuestro escudo, nosotros cruzamos aún, ¿verdad? Nos tocó cruzar trochas, caminar, salir, ir y llevar el mensaje en pandemia. Y fue cuando más predicamos, cuando más salimos. Porque si Él es mi escudo en mi casa, Él es mi escudo fuera. Él es mi escudo en todo lugar. Él no va a ser solo escudo a donde usted cree que lo puede ayudar. Entonces,
¿Está nuestra fe a medias o tenemos una fe completa? Otra cosa que yo siempre digo y que tenemos que ser conscientes. Una cosa es fe, emuná, convicción, y otra es presunción. Hay creyentes que solamente viven de presunción, pero no de convicción. Y la presunción no nos lleva a nada. Tenemos que pedirle al Padre que nos dé fe. La fe es un don. La fe no es que simplemente yo digo, yo tengo fe, yo creo y se queda allí. Así no es. La fe es un don de nuestro Padre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Abraham, en vez de confiar en el Shaddai, en que él mantendría su familia juntos, él hizo su propio plan. Él dijo lo que le convenía. Tremendo. Pero aquí vemos algo. Su plan falla. Su plan va a fallar. ¿Sí? Ahora, hay algo que también yo lo he anotado para hacer énfasis. Que la edad, los años que tengamos, no nos hace santos automáticamente. Porque a veces creemos que es que esa persona, o tanto en edad de años, o en edad en el ministerio, o en edad de creyente. Y creemos que una persona porque tenga 20 años de creyente, ese sí tiene una fe firme. Falso. Eso no es así. No es que porque también sea de mucha edad en años, ya ese sea un creyente firme. Falso. La edad no representa nada. Yo veo a un Josué firme, convencido. Yo creo que mi familia tenía cuando él dijo, mi casa y yo serviremos al Shaddai. Esa es una fe con declaración convincente de lo que él estaba creyendo. Entonces, los años no determinan nada. A veces nos confundimos y decimos, no, es que ese creyente, vea, o esa congregación tiene 50 años. Y ahí sí, eso es falso. Los frutos son los que hablan por nosotros. Entonces, simplemente es esto. Si caminamos en obediencia al Padre, si permitimos los procesos, porque ¿cómo es que va a desarrollar mi fe? A través de los procesos. La fe va a ser probada. La fe produce paciencia. Y si usted solo ora, Padre, quítame la prueba, Padre, quítame la prueba, usted no tiene nada de fe. Si usted cuando viene la prueba del Padre, usted corrió a buscar ayuda natural, usted no permitió que la fe se desarrolle en usted. Usted está impidiendo y poniendo un obstáculo para que el Padre desarrolle su fe. Y lo puede estar probando en cualquier área de su vida. Lo puede estar probando de cualquier forma, pero usted quiere ser más bueno que el Padre y meter su mano. También hay algunos hermanos que yo veo, pobrecito mi hermano, y voy a ayudarle. Y va y mete su mano cuando es una prueba del Padre. Cuando el Padre lo está pasando por una prueba, porque quiere sacar fe, porque quiere sacar el don de la fe en ese creyente. Pero usted mete su mano. O usted o el mismo creyente, no, estoy siendo probado en esto, voy a buscar ayuda. Voy a buscarle, como mi mamá o mi papá me pueden ayudar, que me ayuden. Voy a buscar ayuda. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? ¿De qué fe estamos en este tiempo nosotros diciendo, yo creo en aquel que dijo que lo hará y que él lo hará, pase lo que pase? Entonces, si nosotros como Abraham vamos a seguir repitiendo los mismos patrones, cuando yo digo que Abraham tuvo fe realmente, cuando fue probado y fue probado con su hijo, allí fue Abraham probado de que verdaderamente él tenía emuná, porque él dijo, no te preocupes, hijo, iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Eso no dijo con Sara. Con Sara dijo, di que eres mi hermana, porque de pronto ya no volvemos, me matan a mí y ya no volvemos. Allí todavía no tenía emuná. Allí todavía no confiaba en el Dios de que le estaba llamando. Ahí todavía no conocía al Dios de Abraham que conocemos nosotros ahora.
Cuando fue probado con Isaac, ahí sí. Él dijo, no importa lo que haya pedido el gran yo soy, no importa lo que haya pedido el Shabbat, el Shaddai, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. A los que estaban con los burros le dijo, ustedes quédense aquí, porque quizás ellos estaban en una condición que no tenían fe. Ellos iban a hacer tropiezo. La gente que no tiene muná nos es tropiezo. La gente que no tiene muná no sabe adorar, porque yo adoro también con mis actos. Yo adoro también con lo que el Padre me pide y lo obedezco. Eso también es adoración al Padre. Entonces hay gente que tiene que quedarse a cuidar el asno porque no puede subir a una dimensión de fe a donde solamente los que son probados, los que verdaderamente han caminado en obediencia pueden estar allá. Hay gente que solo tiene presunción y yo a esa gente le digo, no, ahí tú no puedes estar, porque con presunción no es así. Entonces, no significa que usted se va a quedar en ese nivel de presunción, no, significa que usted tiene que permitir las pruebas en su vida. Significa que usted tiene que ser probado y permitir esa prueba. No vaya a buscar ayuda. En este caso, si está siendo probado en algo y si le toca llorar, llore. Si le toca llorar y quedarse llorando con el Padre, llore todo el tiempo que quiera llorar. Porque es normal, porque la prueba va a traer, ¿qué cosa? Dolor, tristeza. Ah, pero es que eso no, ¿cómo eso no es de Dios? Eso no es así. ¿Usted cree que Jacob no fue probado? Claro, y mucho. Ay, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, sí, pero el Dios de Israel a mí me muestra que Israel fue probado. Tuvo que luchar hasta con un ángel. Tuvo que luchar con su naturaleza, con sus emociones. Ay, no, yo quiero a Raquel. Y toma Lea, porque no estás preparado para tomar a Raquel. Entonces, si nosotros no permitimos al Padre que nos pasen los procesos de la prueba, vamos a vivir de presunción en presunción, no de fe y fe y fe. Tenemos que empezar a cambiar ese chip que vino de la religión en nuestra mente. Tenemos que empezar a cambiar. Entonces, vamos a ver ya más adelante el verso 3, ¿sí? En el 2, Abimelech, ¿verdad? Había dicho, tráiganmelo. Si es la hermana, tráiganmela. Tampoco estuvo correcto, porque nada se puede tomar por la fuerza. Pero, pues, Abraham pudo haber dicho, bueno, ya me libré, ya no me mataron. Pero resulta que la misericordia del Padre, vamos a ver acá, dice el verso 3, pero Yahvé vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Tremendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El Padre revelándole en sueños. Ay, pero yo creí que solo los sueños eran para la gente que está, ¿verdad? Con un ministerio. ¿Y cómo es que Abimelech le da un sueño y le habla? O sea, se le revela en sueños. Por eso es que usted no menosprecie nada. Solamente pruebe los espíritus. Porque puede hablarle a alguien, sí, pero hay que probar. Así como hay sueños que son de Dios, hay otros que no son. El Dios Altísimo hace como Él quiere, a fin de prevenir algo, Él puede hablarle a quien menos usted espera. Pero hay que probarlo, ¿cierto? Esos espíritus. Entonces dice que Yahvé vino a Abimelech en sueños en la noche. Y yo le digo que en la soberanía del Shaddai, tremendo, él se manifiesta en un sueño a este rey de Gerar llamado Abimelech. Y esto a mí me hace entender que el Todopoderoso puede manifestarse en sueños aún al impío. ¿Por qué? Todo o por el propósito de cumplir, ¿verdad? ¿O por qué razón? Por cumplir sus propósitos.
por cumplir algo que él quiere hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Que el impío haga su voluntad o que se abstenga de hacer algo que va en contra de la voluntad del Padre. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Yo lo he escuchado y me ha pasado, ¿verdad? Que dice, es que a mí Dios me habló en sueños y me dijo que tengo que entregarle esto a usted, que esto es suyo, que esto es para usted. ¿Y quién era? ¿Un hermano? No, un impío. El Padre puede hablarle al impío para bendecir, para hacer algo a favor de su pueblo, a favor o por causa de un propósito. Aquí le estaba hablando a Abimelech, aquí le estaba hablando a un impío, por decirle así. ¿Por qué? Porque él iba a hacer algo, iba a hacer que se abstenga de que tome a Sara y tuvo que hablarle a Abimelech. Y cuando le habla, mire lo que le dice, muerto eres. Tremendo, en otras palabras, te vas a morir. Usted se imagina este rey escuchando la voz del Todopoderoso decirle, muerto eres, aunque sea en sueños. Mire, ¿cuántos no se han despertado como sobresaltados en un sueño? Usted se imagina escuchando la voz de Dios en el sueño, el rey de Abimelech, no dándole una palabra que te voy a dar más vaca, más ganado, sino diciéndole, eres hombre muerto. Seguramente despertó temblando de miedo al oírle al Todopoderoso, aún en sueños, ¿verdad? Pero esto tenía que ser claro para Abimelech. Vino con claridad, le dijo el por qué. Le dijo, eres hombre muerto o vas a morir, pero le dijo por qué. Ahora, el Todopoderoso, en el sueño, vemos cómo se manifiesta. Vemos cómo le dice claramente, ¿verdad? A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí vemos cómo el Todopoderoso le advierte y le da una sentencia de muerte. Y yo quiero decirles algo a todos ustedes, que cuando el Todopoderoso da una palabra, Él no juega cuando está dando una palabra. Que tengamos temor y temblor aun cuando el Padre habla en sueños, aun cuando el Padre da una visión o aun cuando el Padre trae una palabra de forma directa para alguien. No menospreciemos, porque aún a Abimelech el Padre le habló. Ahora, ¿cuánto más a alguien que camine en su verdad, que camine en justicia? ¿Usted cree que el Padre no le va a dar una palabra? Tengamos mucho cuidado. Aquí le está diciendo claramente por qué era el juicio, porque había tomado una mujer casada, ¿verdad? Entonces, esto a nosotros nos llena de temor y temblor de que cuando hay una palabra, de que cuando el Padre está hablando, mire, no cerremos nuestro oído. Y me llama tanto la atención de un impío que tuvo más temor que de un creyente. Un creyente escucha el mensaje que el Padre envía y no tiembla, no teme. Por eso es que la palabra dice, mira, los demonios son, vea, ni los creyentes son así, porque los demonios creen y tiemblan, pero como creyentes, vea, ni creen en la palabra, ni siquiera se llenan de temor. Y oídos shemáis, con la palabra que el Padre trae, no podemos jugarnos. Con las advertencias que el Padre trae, no podemos hacerle caso omiso. No podemos cerrar nuestros oídos. No se juega con una palabra del Padre. Aquí le habló a un impío y el impío tuvo miedo. ¿Sí? Ahora, cuando yo veo esto que le dice, es una mujer casada, porque tomó una mujer casada con marido. Recordemos que tomar una mujer casada era considerado robo, ¿verdad? Porque dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Tremendo, ¿no? Recordemos cuando David tomó a Betsabé, ¿cómo lo confrontó el profeta? Con la parábola de qué? De la ovejita, ¿verdad? Y le dijo, mira, robó una oveja.
¿Cómo lo confrontó? Con robo, ¿verdad? Entonces no lo apliquemos de una forma literal, robar o tomar a la mujer casada, sino que miremos, ¿verdad? De lo que sería tomar, hurtar, robar lo que le pertenece a otra persona, cualquiera que sea material, económico, lo que sea que haya tomado, lo que sea que haya hurtado, lo que sea que haya robado. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que ya Abimelech, ¿verdad? Recibe la palabra. ¿Qué dice el verso 4? Mas Abimelech no se había llegado a ella. Abimelech todo asustado, pero muy asustado. Miren lo que pasa. Abimelech, ¿sí? Estaba asustado y dice, Adonai, ¿matarás también al inocente? Es decir, Abimelech no se había acostado con Sara. ¿Y por qué él se dijo inocente? Ya vamos a ver por qué. Abimelech, como les digo, no había tomado a Sara para tener relaciones sexuales con ella. Estaba quizás en el palacio, pero no se había llegado. Y ante esto él dice, ¿verdad? O enfatiza que es inocente porque él no sabía que era casada. Porque no le dice porque tomaste una mujer. Él como rey tenía un harén de mujeres. Pero el Todopoderoso le es muy claro y le dice, tomaste mujer casada con marido. Tremendo, tremendo esto. Y tremendo esto. ¿Con quién se estaba metiendo? No con cualquier mujer. Tremendo esto. Y esto nos hace ver el juicio del Padre. Entonces, ¿qué dice el verso 5? ¿Verdad? Cuando le dice, yo soy inocente, yo no sabía que ella era casada. ¿Qué dice el verso 5? Dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, los he hecho esto. ¿Qué dice acá este Abimelech, este rey? Punto 1, está responsabilizando a Abraham porque cuando le consultaron por Sara, él dijo que era su hermana. Él no dijo, ella es mi esposa. Y quiso justificarse, sí. Y dijo, pues yo con sencillez de corazón. Porque también ella dijo, sí, es mi hermano. Ella confirmó lo que él dijo. Yo pregunté, voy a poner a Abimelech, ¿cierto? Diciendo, yo pregunté, ¿ella es casada? ¿Ella tiene marido? Dijeron, no, ella es mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Abimelech le hace responsable. Tú eres responsable, Abraham. Tú eres responsable de lo que pasó. Tú eres responsable. Y voy a ir a un punto que, ¿verdad? ¿Qué podría decir en este tiempo para los esposos? Si usted deja en abandono a su esposa, si usted deja de tratar a su esposa como su esposa, ¿verdad? Si usted a su esposa solo la está viendo como la mujer que cuida a sus hijos, como la mujer que le da de comer, como la mujer que limpia la casa, que le lava la ropa, pero no la ve como su esposa, no la está tratando como su esposa, entonces más adelante va a venir alguien que le va a escuchar, le va a hablar al oído. Le va a hablar al oído y va a comenzar a endulzar el oído. Si esta mujer es una mujer firme en el Padre, una mujer que sabe rechazar toda obra de las tinieblas, dirá no. Pero si es un hombre que por sus propios beneficios ni siquiera aparenta tener esposa, ¿verdad? O ni siquiera le da el lugar a su esposa, se está exponiendo a muchas situaciones. Entonces, Abimelech trata de justificarse y dijo, o responde, pero si él me dijo, él mismo me dijo que era su hermana. Y cuando se le preguntó a ella, ella también dijo que era el hermano. Es decir, él se justifica y dice, yo, pues con sencillez de corazón. Ahora, ¿qué pasa? Él quiso justificarse, ¿verdad?
Pero esto no lo justificó en absoluto delante del Creador. Y vamos a ver por qué. Porque trajo un juicio. Hay cosas que no nos van a justificar delante del Padre. Por más que tratemos, por más que digamos, a veces tratamos de justificarnos. Es que yo hice esto porque me sentía sola, solo. Es que yo hice aquello porque a mí nadie me atiende. Es que yo hice lo otro. Se quiere, como dijo Abimelech, con limpieza de manos. Como dicen en Ecuador, se quieren lavar las manos. Ay, no, es que yo tomé esto que no me pertenecía porque yo necesitaba dinero y a mí nadie me ayuda. No, usted robó y no lo va a justificar el Padre. Usted tomó algo que no era suyo, es robar, y eso no lo va a justificar delante del Padre, que usted sustrajo, que usted cogió, que usted tomó aquello que no le correspondía. Ay, es que yo tomé esto porque nadie ve mi necesidad, a mí nadie me ayuda. El Padre no justifica. Abimelech quiso justificarse diciendo, pero tú dijiste que era tu hermana, pero ella también dijo que era tu hermano. Yo lo hice esto, miren, con limpieza de manos. No, 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 no. No podemos limpiar nuestras manos en inocencia conociendo que hemos hecho pecado, conociendo que hemos hecho lo que al Padre le desagrada. No tratemos de limpiar nuestras manos. Y podría decir muchas otras cosas acá, pero que el Espíritu del Padre en este día esté redarguyéndonos a cada uno de nosotros. Como no justificará, ¿verdad?, nuestro pecado si pretendemos decir, es que yo no lo sabía. El que usted no lo conozca porque no lo leyó en la Torá, pero ahora ya lo ha escuchado, ya usted lo hace merecedor de juicio si comete pecado. Es decir, si usted dice, pero yo como no me estoy metido en la Torá, yo solo estoy escuchando, sí, pero usted ya lo escuchó. Y como usted ya lo escuchó, usted ya lo sabe. Y el Padre no va a tener por inocente al culpable. El Padre no va a justificar su acto o sus actos. Puede ser que esto parezca drástico, el juicio del Todopoderoso, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué el Padre ejecuta su juicio. Había mucho en riesgo. Si no hemos entendido aún esta palabra, porque hasta ahora, ¿verdad?, tiene que ver con nosotros, ¿por qué el Padre tuvo que hablarle a Abimelech? ¿Por qué el Padre tuvo que traer el juicio? ¿Verdad? Es porque había mucho en riesgo. Supongamos algo. Supongamos que Abimelech hubiera tomado a Sara. Supongamos eso. Y que el Todopoderoso no hubiese intervenido en ese sueño. Que el Todopoderoso no le hubiese hablado a Abimelech. ¿Qué pasaría? La simiente de dos personas diferentes hubieran estado a la puerta del vientre de Sara. Y hasta el día de hoy habría una sombra de duda acerca de cuál es nuestro linaje. Si Sara estuvo con otro hombre. Allí habían propósitos. El vientre de Sara ya era un vientre escogido. Recordemos que el Todopoderoso había dado una promesa a Abraham. Una promesa de que del vientre de Sara saldría la descendencia, saldría el linaje. Y el Todopoderoso cuida la cera, cuida la semilla. El Todopoderoso tuvo que hacer su intervención para que no se dañe sus propósitos. El Todopoderoso siempre va a llegar a tiempo. Él no llega ni antes ni después. Él llega a tiempo. Porque cuando ya hay una promesa, ¿verdad?, y el enemigo ya quiere dañar ese propósito, el Padre llega. El Padre interviene. Y aunque el juicio sea drástico, tenemos que entender que era para que no se dañe ese vientre que estaba destinado para albergar, para tomar, para tener allí
esa semilla, esa cera de Abraham que iba a multiplicarse más adelante. Entonces el Padre nada hace sin propósitos. Aunque usted crea, ¿por qué ese juicio? ¿Por qué actuó así? ¿Qué culpa tenían los otros, por decir así? ¿Verdad? Entonces, veamos qué más dice el verso 6. Como Abimelech se justifica, el Todopoderoso no recibe y le dice, escuche lo que le dice. Y le dijo Yahvé en sueños, vuelve a soñar y le dice, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. En otras palabras, ¿verdad? Le dice, yo sé que tú, pues, lo tomaste porque te dijeron que era la hermana, pero yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Yo también te detuve, tremendo, te detuve de pecar contra mí. ¿Cómo es eso contra mí? Se ha puesto a pensar, ¿por qué contra el Padre? Escuche bien, Shema. Cuando hacemos algo en contra de lo que el Padre ha escogido, en contra del propósito del Padre, usted no está pecando contra el hombre, usted está pecando contra él. Acá el Padre le dice, te detuve de pecar contra mí, contra mí. Pero ¿cómo si iba a ir a tomar a Sara? Pero Sara era el vientre escogido. Hoy, ¿qué puedo ver? Vientre, usted es un vientre del Padre. Usted es un vientre porque es allí donde está depositando la cera, la semilla de su palabra para que se multiplique. Y el Padre no va a permitir que el enemigo tome ese vientre o haga de ese vientre lo que quiere. Él va a intervenir, aunque usted no entienda su intervención, aunque usted no entienda cómo o por qué lo está haciendo. Por eso le dice, yo te detuve de pecar contra mí y por eso no te permití que la tocases. El Todopoderoso le vuelve a hablar en sueños. ¿Para qué? Para despejarle toda duda también. Para decirle, no hay justificación. Aunque el corazón de Abimelech estaba limpio, como él dice, en cuanto a este asunto, Yahvé lo guardó de hacer cosas peores, de hacer peores pecados. Tremendo. ¿Cuántas veces nos ha guardado el Padre? Ya cometió una acción de tomar una mujer casada, sí le dijo. La tomaste y eso fue pecado, porque no estuvo bien lo que hiciste. Ah, yo no sabía, sí, pero no era la forma que se debe de tomar una mujer. Así haya sido la hermana. A la fuerza no era. Y yo te detuve de que peques contra mí. Y aunque ya estaba en el palacio de Abimelech, Yahvé guardó a Sara para que no sea tocada por Abimelech. Mire algo importante. Cuando él dice, yo soy tu escudo, le dio la promesa a Abraham. Abraham no creyó. Abraham confió en sus propios razonamientos. Pero el escudo, como era la promesa para Abraham, la simiente o la semilla que el padre iba a colocar en el vientre de Sara, también era el escudo de Sara. Y el escudo de Sara guardó a Sara. ¿Guardó por qué? Guardó para que este hombre llamado Abimelech no la toque. Mire cómo obra el Padre. Mire cómo obra el Shaddai. La promesa está para nosotros, pero Él va a ser escudo para nuestros hijos. Él va a ser escudo para los nuestros, a causa del propósito, a causa de preservar sus propósitos, de lo que Él dijo que haría. ¿Sí? Mire el poder del Shaddai para proteger a su pueblo. Tremendo. Aún con un rey pagano, vemos cómo el Padre estaba moviéndose. Y vemos algo importante, que a pesar de la falla de Abraham, ¿por qué le digo falla? Porque su deber era confiar realmente en el Todopoderoso en esta situación. El Todopoderoso no le iba a abandonar, sino que en su corazón, desde que sale, ya salió con miedo. Desde que le tocaba entrar a Egipto, ya entró con miedo. Ya él dijo, ay, es que me van a matar. Tuvo miedo a la muerte. Ay, pero es que mira, mejor hagamos esto para que no me mate. Sí. Entonces,
Aunque él, Abraham, ¿verdad? No confió plenamente en el Todopoderoso, el Abacados no dejaría que Abimelech toque a Sara. Porque ese era el vientre que saldría el hijo de la promesa. Porque ese era el vientre que el padre estaba usando, ¿verdad? Y que ya separó, ya apartó para depositar, ¿verdad? La cera de Abraham. Recuerde que todo esto fue por obra del padre. Sara era estéril, Abraham era viejo, pero el padre estaba en todo esto porque fue sus propósitos, ¿verdad? Entonces, hay algo importante. No podemos negar nuestra condición, nuestra identidad, porque podríamos tener consecuencias. Es decir, ay, no, yo no voy a decir que estoy en raíces hebreas porque si digo, me botan del trabajo. Voy a poner un ejemplo. A usted le toca pedir permiso en su trabajo porque quiere estar en Shabbat. Pero es que, ¿cómo digo? Si hablo, es que hasta me pueden votar porque mi jefe es ateo. ¿Usted cree que el padre lo va a guardar por omitir algo? ¿Usted cree que el padre lo va a bendecir por omitir algo, por omitir su identidad? No, usted tiene que hablarlo. Usted tiene que decirlo. Ay, no, pero es que después no me dan ese trabajo si yo digo que yo guardo Shabbat. Ya mis amigos no me van a invitar si yo digo que no como cerdo. Mis amigos me van a despreciar o a menospreciar si yo digo aquello. Si usted oculta su identidad, vamos a tener consecuencias. Así de simple. Abraham quiso ocultar que Sara era su hermana, que era su esposa, ¿verdad? ¿Qué tal usted diciendo, sí, yo sí creo en Dios y tiene la oportunidad de hablarle a alguien, pero usted oculta, usted no quiere hablar? ¿Qué tal alguien, verdad, haciendo lo incorrecto, el pecado, lo que es desagradable al Padre, pero usted, para que no traiga consecuencias con su amigo, usted mejor se calla? Le voy a decir que sí va a traer consecuencias para con el Padre. Omitir algo también es pecado. Son pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Porque podemos estar justificándonos en la religión y decir, no, yo sí soy esto, yo guardo Shabbat, yo hago aquello, pero usted está omitiendo. Es pecado. Si yo digo que Él es mi escudo en el campo, en la ciudad, en mi casa, fuera de ella, en todo lugar es mi escudo. Y no puedo ocultar mi identidad como lo hizo Abraham. Veamos el verso 7. Dice, ahora pues devuelve la mujer de su marido. En otras palabras, devuelve lo que robaste. Oído Shema, devuelve lo que tomaste y lo que no es tuyo. Devuelve. Tremendo, ¿no? Devuelve a su mujer. Devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Ay, qué tremendo es. Porque es profeta y orará por ti y vivirás. Ay, prestemos atención a esta parte. Está muy bueno. ¿De quién había tomado? De Abraham. Y el padre le dice, es que tú no sabes. No es solamente un forastero. Él es profeta. Abimelech, es que tú crees que solamente es el que viene con una caravana. Tú crees que es el que viene solo con un poco de gente. Él es profeta. Devuelve lo que tomaste del profeta. Devuelve lo que tomaste. Y en otras palabras, mira, tú has hecho un teshuvá, porque aquí vemos que Abimelech se arrepiente, ¿no? Y el padre le dice devuelve, sí, le dice devuelve porque es profeta, pero hay algo, le dice, orará por ti para que no mueras. Tremendo, ¿no? Mire, hay tanto que podríamos hablar de esto. Hay mucho que podríamos hablar de esto. La instrucción del Todopoderoso fue, devuelve la mujer a su marido. En este tiempo sería, devuelve lo que no te pertenece, lo que no es tuyo, lo que robaste.
lo que le quitaste al profeta, lo que le quitaste a tu prójimo, lo que le quitaste, devuélvelo. Y no solamente eso, si tú no lo devuelves y tú no le pides perdón para que ore por ti, tú te mueres. No es que solo le vas a decir, vayan y llévense la Sara. Siervos, vea, tomen aquí esta Sara y llévense la Abimelech. No, 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 no. Abimelech tú vas a devolverle. Tú se la vas a entregar en sus manos. Y tú vas a pedirle perdón a Abraham, porque él es profeta, y yo voy a usar la vida del profeta para que él ore por ti, para que tú no te mueras. Oiga, meterse con el manto profético, meterse con el profeta no es cualquier cosa. Y no lo digo por mí. Yo ya estoy recibiendo mi parte. Y ahora entiendo por qué el Padre me decía en la mañana que muchos volverán. Entonces, no es solamente devuélvela y ya llévensela. No, 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 no. Y los que conocemos Torah sabemos algo. No es solo pedir perdón, sino devolución. Y vamos a ver cómo Abimelech hace una restitución al daño causado. Porque creemos que simplemente ya yo pedí perdón y ya. Abimelech, un rey pagano, sabía de la restitución. Y ya lo vamos a ver por la palabra, para que no crea que yo me lo estoy inventando. Bueno, sigamos. ¿Por qué es profeta? Me quiero un ratito mirar acá. ¿Por qué es profeta? O sea, le estaba diciendo, devuélvelo porque a quien le hiciste mal, a quien le hiciste daño, fue a un profeta. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 22, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Pero no estoy diciendo a los profetas que profetizan de Jezabel, de Baal, de Acera. Estoy diciendo a los profetas de Yahvé. No estoy diciendo a los que se autoproclaman profetas. Estoy diciendo a los profetas genuinos. Porque esta frase lo toma todo el mundo que se proclama profeta. También Salmo 105:15 dice, no toquen a mis ungidos, no perjudiquen a mis profetas. Es que es tan tremendo tocar el manto profético, dañar la honra del profeta, hacerle mal a un profeta, tremendo. Aquí vemos con Abimelech. Y usted dirá, pero si él no conocía de la palabra. Sí, pero el Padre, sus juicios son justos. Y le dice, orará por ti y vivirás. ¿Y por qué estaba siendo sentenciado de muerte? ¿Cómo es eso? Tremendo, ¿no? Porque había tocado. Tremendo. Mire, hoy no es literal la muerte, pero hay aquellos que han tocado el manto del profeta, que están en una muerte que es esterilidad. Y vamos a ver que eso era lo que se produjo acá. Esterilidad. Están estériles en sus ministerios, estériles en diferentes áreas. Cuando se deshonra al profeta, cuando se habla mal del profeta, cuando no se cree la palabra profética y deshonra primero al Padre. El Padre le dijo, mira, ibas a pecar contra mí. No le dijo contra Abraham ni contra Sara, contra mí. Mire, Abraham cometió un pecado, sí, porque dijo, pues, es mi hermana, no dijo, es mi esposa. Pero es muy seguro que Abraham estuvo orando al Padre y diciendo, perdón, Padre, yo no confesé que era mi esposa, perdóname, ¿verdad? Y vemos que aún con todo lo que él dijo, ¿verdad? Él sigue siendo un profeta y un poderoso varón de oración. Él sigue siendo un profeta. La misericordia de Yahvé no dejó a Abraham
aunque Abraham no confió en Yahvé como debía. A veces creemos, ay no, ya el padre no va a usar porque cometió un error. No, él seguía siendo profeta. Y el padre le dice, Abraham es un profeta. Tú lo hiciste contra el profeta. Se equivocó y todo, pero es profeta. Y él va a orar por ti. Entonces, yo veo acá que la vida de Abimelech dependía de la oración del profeta. De muerte, ya tenía una sentencia de muerte. Solo le dijo Yahvé, devuélvela, él va a orar por ti para que no te mueras. La vida de Abimelech dependía de Abraham, de esa oración de Abraham. Así lo estipuló el Padre. Así dio la instrucción el Padre. Por eso nuestros pensamientos no llegan a entender cómo el Padre obra. Y no nos pongamos nosotros quizás a pelear con el Padre. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Porque ni siquiera nosotros podemos imaginar el Padre cómo obra. ¿Sí? Entonces, veamos más adelante. Aquí le dijo, Él orará por ti y vivirá. ¿Verdad? Vamos a ver qué más dice. Dice, y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Pero ¿cómo es esto, todos los tuyos? Todavía más. Tremendo, ¿no? Es que ahí es cuando nosotros decimos, Padre, tus juicios, ¿quién los va a entender? Pero la palabra dice que todos son justos. ¿Cómo es eso que ibas a morir, Abimelech y todos los tuyos? Pero vamos a ver de qué forma fue el juicio, ¿verdad? Yahvé le advierte lo que sucedería si no obedecía la instrucción tal como le estaba indicando. En otras palabras, si tú no obedeces, morirás tú y los tuyos. El padre le estaba advirtiendo, le estaba diciendo, esto es lo que tú debes de hacer. Y tienes que buscar a Abraham, pedirle perdón, él orará por ti y tú no vas a morir. Si tú no haces esto, quiero decirte que de cierto vas a morir. Aunque busques tus mejores médicos, aunque busques las formas humanas por querer salvarte, no vas a vivir. Tú vas a morir. Entonces acá podemos ver las consecuencias de nosotros cuando desobedecemos la instrucción. Yo digo, Abimelech no fue ningún tonto. Y aunque él era un impío, aunque era un rey pagano, él no fue tonto. Él hizo lo que se le dijo y él hizo aún más. Ya vamos a ver por qué. Y acá estaba implicándole también a los tuyos. Se le dijo, si no lo haces, mueres tú y los tuyos. Esto me hace ver acá que mis decisiones o mi obediencia, ¿verdad? Puede traer mi obediencia, bendición a los míos. Y mi desobediencia, maldición a los míos. ¿Qué queremos? Así de simple. Así actúa el Padre. Antes, mire algo también, yo sé que usted antes de ejecutar una sentencia, Yahvé, el Shaddai, siempre advierte. Siempre. Antes de hacer algo, él advierte. Y manda un mensajero. O le hablará en sueños. Pero él advierte, de cualquier forma, él le advierte. Entonces, vamos a ver acá ya el verso 8. Vamos a ver lo que dice el verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Primero, mire, Abimelech se despierta de su sueño y él no dijo, ¿será que sucede? Como nosotros.
No, yo voy a orar, esto no es de Dios, voy a ir a consultar al pastor tal, al profeta tal, si es que esta palabra que me dieron es de Dios. Voy a consultar si es que esta palabra que me dieron es realmente de Dios. Abimelech, ¿sabe lo que hizo? Se levanta de mañana, despierta de su sueño y se levanta temprano. Y dice que llamó a todos sus siervos. ¿Por qué todos sus siervos? Porque estaban involucrados en la sentencia de muerte todos, no solamente él, todos. Y los llama a todos y les dice estas palabras a todos ellos. Les cuenta el sueño, les cuenta la advertencia, les cuenta lo acontecido y dice que temieron los hombres en gran manera, lo que no pasa en el pueblo creyente. El pueblo creyente, el padre le puede estar hablando en sueños, le puede mandar el mensaje y ni tiene temor. Antes se puede enojar con alguien que le dé el mensaje, lo rechaza el mensaje. Aquí me muestra que un rey pagano, cuando le habló a sus siervos, los siervos temieron. Y nosotros, el rey nos habla y ni nos da temor. Abimelech les convoca a una reunión a sus siervos. Y yo, cuando leía esto, yo decía, seguro eran los que le llevaron a Sara. Seguro eran los mismos que le habían dicho, rey, aquí está la mujer hermosa. Y los llama. ¿Sí? Y cuando acuden al llamado, les comienza a contar. Y les dice, miren, hay que hacer algo urgente. Miren, el padre, perdón, él no va a haber dicho el padre, ¿no? Él ha dicho, a mí en sueños me habló ese Dios, de esa gente que llegó, y hay que hacer algo urgente porque hay una sentencia de muerte. Hay que hacer algo. Tremendo, ¿no? Y dice el verso 9, después llamó a Abimelech a Abraham, lo llama a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Mire, yo lo veo acá como un regaño, puedo decir. Le dice, ¿qué has hecho? Un rey pagano tiene que decirle qué es lo que has hecho. Es como que en este tiempo le diga, ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste de esta forma? ¿Sí? Y le dice, mira, ¿en qué yo pequé contra ti? ¿Qué yo te hice? ¿Por qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Porque las consecuencias llegaron para todos. Tremendo, ¿no? Y puedo decir que Abraham sufre un regaño por parte del rey pagano, porque todo eso sucedió por unas palabritas de Abraham al decir, es mi hermana. Nada más. Un pequeño acto puede llevar a causar mal a una persona y a todo un equipo. Un pequeño desliz. Abimelech consideraba el hecho de haber tomado a la fuerza, ¿verdad? O secuestrado a Sara, por decirlo así, como algo legal. Ya que Abraham dijo, es mi hermana. ¿Por qué? Porque Abimelech no tenía moral, Abimelech no conocía Torah. Y por eso, pues él dijo, no, pues aquí se hace eso. Yo tomo las mujeres que yo quiero. Para mí era normal tomar cualquier mujer. Entonces Abimelech se justificaba pues creyendo que pues eso era normal, porque él no tenía moral, no tenía temor al Dios Altísimo. Él no podía entender que aunque Sara hubiese sido como tal, ¿verdad? O fuese la hermana de Abraham, él no tenía derecho de tomarla por la fuerza. Y por eso le dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué pequé contra ti?
Y es más, le dice, lo que no debiste hacer, has hecho. Tremendo. Cuando él le dice, lo que no debiste hacer, has hecho, es nosotros en este tiempo sentirnos confrontados por el Padre, lo que tú sabes que no debes de hacerlo, ¿por qué lo has hecho? Lo que tú sabes que no se debe de hacer, que la Torá lo prohíbe, ¿por qué lo haces? Porque hay cosas que ya sabemos, que ya conocemos de la Torá, los que tenemos cuántos ciclos, 3, de pronto algunos 4, otros 2, o sea, hablo de años, ya conocemos. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces si la Torá dice que no lo hagas? Lo que no debiste de hacer, has hecho. ¿Usted cree que el Padre le va a justificar eso? Si ya lo sabía, ya lo conocía. Lo que no debiste de hacer conmigo, eso lo has hecho. Lo que no debías de hacer, lo has hecho conmigo. Y es triste ver cómo Abimelech, un rey pagano, tremendo, está haciendo bien. Abraham, el hombre de Dios, estaba haciendo mal. Alguien que no conoce la palabra, alguien que tenga temor de Dios, mira, eso no debiste de hacer. Y se lo diga a un hombre que conoce la palabra. Eso es, mire, eso es una bofetada, como en este tiempo. Que alguien que no conozca la escritura nos diga algo. ¿Por qué lo haces si tú sabes que no debías de hacerlo? Que se lo diga a alguien que se cree muy espiritual. Es duro, ¿cierto? Por eso lo que ya conocemos, que no se debe de hacer, no lo haga. ¿Sabe quiénes son los que no son espirituales? Los impíos, los que están afuera. Y le van a decir, o se dice, ¿verdad? ¿Cómo es que usted dice que es hebreo? Que usted sigue al Dios de los hebreos. ¿O cómo es que usted se llama hermano? ¿Cómo es que usted se llama familia? Y usted pelea entre la misma familia, tiene rechazo. ¿Cómo es que usted dice que el segundo más grande mandamiento es amar a su prójimo? Y usted no puede ni ver a su vecino. Esas son las confrontaciones que nos va a hacer. No es Abimelech, son los de afuera. A nosotros que conocemos la Torah, a nosotros que conocemos la palabra. Tremendo, ¿no? Entonces, mire, Abraham no estaba mirando a su escudo cuando no dijo la verdad, cuando omitió la verdad, porque no confió en su escudo. Abraham debió decir la verdad, debió tener emuná, no tener miedo, pero el miedo lleva a muchas cosas. Entonces, cuando Abimelech lo confronta, ¿verdad? Vamos a ver la respuesta de Abraham. Vamos a ver el verso 11, 12 y 13. Abraham respondió, porque me dije para mí, escuche esto, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Yahvé me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares donde lleguemos dirás, de mí, mi hermano es. Tremendo. Aquí hay cosas importantes. Porque dije para mí, Abraham trata de justificar y dar una explicación en sus razonamientos, en su lógica, lo que siempre hace el creyente. Dije para mí, en otras palabras, al expresar dije para mí, es como decir, es que yo pensé, es que yo creo, es que a mí me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto le anticipaba una excusa de la falta que cometió. Abraham pensó cómo debía de actuar
antes de actuar conforme el padre le indique cómo tenía que hacer. Abraham nunca fue a preguntar. Abraham hizo como él quiso. Recuerde que va a Egipto. Nunca le dijo cómo debo conducirme en Egipto. No, Abraham se fue por la hambruna. Sí. Entonces, decirnos para nosotros mismos, creer como o pensar como yo creo que está bien, pensar y creer que es como yo creo que así debe de hacerse. Eso es lo que dijo Abraham. Y esto me trae a memoria cuando dijo Absalón, ay, ¿quién me pusiera a mí por rey? Esto es lo que yo haría. Pensamientos, pensamientos. Nuestros pensamientos nos llevan al error y nos llevan y nos desvían y nos hacen perder. Abraham pensó para sí, no preguntó al Todopoderoso. Él hizo conforme él pensó, ¿verdad? Y él dijo, sí, pero yo dije, me matarán. Que no hay temor, sí, es cierto, no había temor. ¿Cómo que temor de Yahvé? Abraham quiso justificar. Él sabía que ahí no había temor. ¿Por qué? Porque esa no era una tierra donde adoraban al Dios Altísimo. ¿Qué temor iba a haber? Puso una justificación vana. ¿Qué temor iba a haber? Ningún temor, porque ellos tenían sus ídolos. Abraham estaba en lo correcto acá, que no había temor, pero lo había tomado para justificar su error. En ese lugar no había temor de Yahvé, como hay muchos lugares a donde no tienen temor de Yahvé, muchas casas a donde no tienen temor de Yahvé. Pues él muy bien lo sabía eso. Él sabía que allí no había temor porque no adoraban al Elohim de Israel. Pero eso no me faculta para mentir. El que no haya temor del Todopoderoso en una casa, en una familia, no me faculta para omitir la verdad. No nos justifiquemos. El Padre no tiene por inocente al culpable. Cuando en algún lugar o una persona no hay temor del Todopoderoso, es cuando más tenemos que confiar en el Shaddai y no en nuestras fuerzas. Porque cuando usted llega a un lugar, ¿verdad? A donde todos temen al Dios de Israel, usted está seguro allí y dice, ay, no, mire, esta gente tiene temor del Padre, hace lo bueno, hace lo correcto. Usted está seguro, confiado. Pero cuando usted entra a algún lugar o alguna casa donde no hay temor, es a donde más su emuná tiene que estar firme, es a donde más su confianza tiene que estar en el Todopoderoso, no en nuestras fuerzas. Pero Abraham quiso justificar. Abraham no debía confiar en sus fuerzas para proteger a su familia, como usted y yo. Eso no debe suceder. ¿Y qué más dijo? Él dijo, como no había temor, me matarán por causa de mi mujer. Claro, él lo dijo esto porque para tomar una mujer casada tenía que morir el esposo. Él lo sabía. Y esto era lo que temía Abraham. ¿Qué tenía miedo? A morir. Él no estaba dispuesto a morir por una verdad. Tremendo eso. Y hoy morir, no estoy hablando de forma literal. Morir por una verdad puede ser morir como también se mata, con la lengua, con las difamaciones, con las murmuraciones. Hoy también se mata con la lengua. ¿Será que estamos dispuestos a morir a causa de la verdad? Abraham tuvo miedo de morir a causa de decir la verdad. Él dijo, tuve miedo, me matarán por causa de mi mujer. Uy, los varones, ¿será que ponen el pecho por su esposa? Tremendo, ¿no? ¿Será que los varones se levantan por su esposa, por sus hijos en su casa, a poner el pecho? Hablando espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? A morir por causa de mi esposa. Si su esposa, ¿qué tal? No es creyente. Y usted tiene que levantarse como ese varón intercesor en su casa. Ay, no, pero es que el enemigo se levanta muy fuerte cuando yo me pongo en oración y por eso mejor no lo hago.
Usted no está levantándose a causa de su esposa. Usted tiene miedo, usted mejor se aleja. Entonces, recordemos que Sara ya era de una edad avanzada, pero podemos ver que Sara, aunque estaba en una edad avanzada, era hermosa. ¿Qué estaba mirando Abraham? Porque si Sara era una vieja fea, Abraham no hubiese tenido miedo de morir. ¿Quién iba a tomar a la vieja fea? ¿Cierto? Abraham había visto la belleza de su esposa y más aún con el embellecimiento que el padre hizo. ¿Cierto? Ahora sí se rieron. Entonces, si Sara era una vieja desgreñada, ¿verdad? Por decirlo así, la iba a tomar. Ay, no tenía miedo de morir. Ah, no, ni siquiera lo hubiese visto. El rey de Gerar. Pero como era una mujer, aunque de 90 años, pero muy linda, ahora sí, él dijo, no, es que me la van a quitar y a mí me matan. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué se enfocó? En que lo matarían. Se enfocó en la muerte y se desenfocó de la promesa de quién era su escudo. Que nosotros no nos desenfoquemos mirando por el miedo, que no nos desenfoquemos por la duda, que no nos desenfoquemos por el qué dirán, que no nos desenfoquemos, sino que estemos muy, pero muy enfocados en la promesa. ¿Quién es su escudo? ¿Quién es aquel que lo llamó? ¿Quién es aquel que le da firmeza? ¿Quién es aquel que es su proveedor? ¿Quién es aquel que es su sanador? Que usted no se desenfoque de la promesa. No mire la circunstancia, no mire su alrededor, no mire lo que viene, lo que dirán, lo que pasa. Usted mire, ¿qué tal viene una nueva pandemia? Y usted por miedo a la muerte se desenfoca de quién es el guardador. Se desenfoca que mora bajo la sombra del Altísimo. Y cuando viene el miedo, yo le voy a decir algo. Escrito está, lo que no quieres que te acontezca, eso me sobrevino, dijo Job. Lo que no quería que me acontezca, eso me sobrevino. Lo que usted no quiere que llegue, eso le va a llegar. Eso está escrito. No estoy hablando de ninguna otra cosa. Entonces, Abraham tuvo miedo, se desenfoca de la promesa, se enfocó en que lo matarían y él dice, pues por eso dije, o la verdad también es mi hermana. Abraham hace otro intento por justificar. Dice, la verdad también es mi hermana, pero yo lo veo como otro intento por justificar su omisión, por, por, por justificar el que no dijo la verdad. Él dice, no, yo realmente dije la verdad porque pues es mi hermana, pero era la mitad de la verdad, porque él dijo, así es la hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre, o sea, es mi media hermana. Y acá también había una media verdad, por decirlo así. Pero aquí era algo importante. Los filisteos querían saber qué cosa. Querían saber si era su esposa, pero él ocultó. Entonces, él dijo una verdad a medias. Sí, porque era una verdad a medias, pero lo que los filisteos le interesaba era saber si era la esposa. Y es por eso que él oculta, porque dijo, si yo digo que es mi esposa, me matan. Entonces tenemos que enfocarnos en qué es lo que nos muestra el mensaje. Nosotros podemos tener pecados de omisión cuando al no responder lo que se nos pregunta o al no actuar conforme a lo que el Padre nos está diciendo. ¿Qué tal el Padre nos da una instrucción, pero yo solo la cumplo a la mitad? Porque la otra mitad no quiero.
porque la otra mitad me da miedo, porque la otra parte me da miedo de hacerla. Eso hizo Abraham. Entonces, podemos tener pecados de omisión. Abraham omitió la verdad. Y es más, mire, él todavía sigue su relato. Mire lo que dice, el 13. Porque ciertamente, ¿verdad? El verso 13, perdón. Y cuando Yahvé me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije, otra vez, primero arriba en el 11 dice, dije para mí, pensamientos, como él pensó, como él quiso, como él razonó. 13. Cuando salí errante de la casa de mi padre, yo dije, pensamientos, mis emociones, como yo pienso, como yo creo. Yo dije, ¿verdad? Yo dije, este es el favor que tú harás conmigo, Dios. A donde quiera que yo vaya, ¿verdad? Y le dice a Sara, a todos los lugares que vayamos, mira, le dice Sara, esto es lo que vamos a hacer. Donde vayamos, a los lugares que lleguemos, tú vas a decir, es mi hermano. Esto me huele como Ananías y Zafira, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo para no decir la verdad. Abraham le dice, mira, Sara, vamos a salir, pero vamos a hacer una cosa. A donde sea que lleguemos, usted se va a presentar como mi hermana. Yo voy a decir que usted es mi hermana. ¿Sí? Entonces, esta es una manera indirecta de culpar o de decir, padre, es que tú me hiciste salir errante. Y yo pues voy a decir esto porque voy a salir fuera de mi nación, ¿verdad? Abraham dice que Yahvé lo envió en este viaje peligroso. Y como era peligroso porque era errante, yo me voy a proteger. Yo voy a decir que tú eres mi hermano. Tremendo. No confío en su escudo. Es como si le está diciendo, Dios, tú me sacaste. Entonces, yo me voy a proteger, no, pues diciendo que Sara es mi hermana. No voy a decir que es mi esposa. Sí, usted es mi escudo, pero yo también me voy a proteger de esa forma. ¿Será que el Padre necesita que nosotros le demos una ayudadita? Bueno, no necesita una ayudadita para guardarnos, para protegernos, para salvarnos. Él no necesita nuestra ayuda. Él no necesita nuestro razonamiento. Él no necesita de nosotros. Él simplemente lo hace. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer en su promesa. Si se le dijo yo soy tu escudo, él tenía que seguir creyendo que el Padre era su escudo. Entonces, hay algo importante. Sí, el Todopoderoso le dijo, yo soy tu escudo, como nos dice a nosotros, yo soy tu guardador, tu protector, pero hay algo que no tenemos que confundir. El Todopoderoso no nos va a proteger de nuestros malos actos. El Todopoderoso no nos va a proteger de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Esas que tomamos malas decisiones, malas acciones, malos actos, tenemos que pagar consecuencias. Si usted va a donde el Padre no le envía y le pasa algo, pues usted va a tener que sufrir las consecuencias porque el Padre no lo envió. Entonces, no creamos que el Padre está para con nosotros, para hacer todo lo que querramos. Padre, guárdame porque voy a ir a tal lugar. Usted primero le preguntó si va a ir, si debe de ir. Como muchos en este tiempo, voy a hacer guerra espiritual a tal lugar y voy a derribar que las fortalezas. Y va, y más adelante en la tarde, el día siguiente, consecuencias. Con su vida, con sus hijos, en diferentes áreas, atacado. Usted le preguntó si debía de ir. Él es nuestro escudo, pero Él nos guarda a donde Él nos está mandando. Abraham se le dijo, sal a la tierra que yo te mostraré. Yo soy tu escudo. Es a donde Él nos envíe, a donde Él nos muestra, ahí nos guarda. Pero si estamos a donde Él no nos ha dicho, Él no nos va a guardar. Él no nos va a proteger. Entonces, no confundamos. ¿Sí?
tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, cuidarnos de no meternos en líos. No con el pretexto de que Yahvé nos cuida, podemos vivir metiéndonos en peligro. Se me viene a la mente algo. Usted tiene un vehículo y su licencia está caducada, no matriculó su vehículo, no tiene el pase de conducir. Padre, en tu nombre salgo, guárdanos, que no nos pare ningún policía. Usted no está obedeciendo una ley terrenal. ¿Y sabe por qué no lo obedece? Porque no obedece todavía la de arriba. Padre no lo va a guardar. Si lo para más adelante, ¿verdad? Un vigilante y le pone una multa o qué sé yo, o pasó algo más grande, ¿cómo va a clamar al Padre? Dice la palabra que también las leyes terrenales tenemos que obedecerlas. Ay, voy a buscar a la evangelista para que ore por mí. No, usted no busque porque así ella ore un día no va a pasar nada. Usted salió porque quiso. No nos metamos en líos con pretexto de que el Padre nos guarda, a no ser que el Padre le diga, vaya. A nosotros en COVID nos tocó pasar, los aeropuertos estaban cerrados, las fronteras cerradas, y el Padre nos envió y tuvimos que pasar trochas. Y toda la gente admirada decía, ¿cómo es que no les robaron? Y llevaban 4 maletas. ¿Por qué nos guardó? Nunca nos contagiamos porque Él nos envió. Entonces, a donde Él nos envía podemos ir. Pero si usted se mete en líos porque son sus emociones, porque usted simplemente quiere hacerlo, pretexto de que el Padre nos cuida, tenga mucho cuidado. ¿Sí? Mire a Abraham, yo digo, ¿no? Hubiese actuado diferente. Abraham hubiese dicho a Abimelech, la verdad que yo deshonré al Dios Altísimo. Sí, yo no confié en él. Fui cobarde. El miedo me sobrecogió. Y por eso fue que dije, mi hermana, porque me olvidé que Él no es como tus dioses. Él es el Shaddai Todopoderoso. Y me olvidé, no confié en Él. Me olvidé de la promesa que Él es mi escudo, mi galardón, sobremaneramente grande. Él es el que suple mis necesidades. Yo pequé contra Él. Perdóname, Abimelech, yo no dije la verdad. Sí, es mi media hermana, pero sobre todo, más que mi media hermana, ella es mi esposa. Y eso yo tenía que mantenerlo. Ella es mi esposa. Y es el vientre que el Dios Altísimo ha escogido para traer mi cera. Eso hace un varón. Defiende a su esposa, protege a su esposa. Ahora vamos a ver rápidamente, ¿sí? Cómo Abimelech no solamente le devuelve a Sara, a Abraham, sino que le recompensa, le restituye. Y Abraham ora por él. Vamos a ver. Entonces Abimelech, voy a leer ya el verso que sigue, el 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. ¿Cómo le devolvió? Con restitución por lo que hizo. Aquí no leemos que Dios le dijo, tienes que darle vacas, ovejas, siervos, siervas. No leemos que Dios le dijo eso, pero Abimelech lo hizo. ¿Verdad? ¿Por causa de qué? De la ofensa, de lo que cometió, tomar a la fuerza. ¿Y nosotros será que hacemos restitución? Bueno, sigamos. Abimelech no solo toma ovejas, sino vacas, también personas. Dice que le dio siervos y siervas. Se los da a Abraham junto con Sara. Y podemos ver cómo Abimelech hace una restitución a Abraham, no solo devolviéndole a su mujer, sino que muestra generosidad
restitución, ¿verdad? Y también a la honra de Sara. Ya vamos a ver por qué. Y esto, quiero decirle algo, no lo hacía por Abraham. ¿Sabe por qué lo hizo? Ya leímos. Dice que vino temor. Lo hizo por el temor que vino a causa del Todopoderoso, del Shaddai que se le manifestó. Es tremendo esto. Por el temor. Este hombre impío tuvo temor. Y esto nos hace ver a nosotros qué tenemos que devolver. Quizás no tiene que devolver algo material, pero tiene que devolverle la honra a alguien. Tiene que devolverle el honor a alguien, porque blasfemó contra esa persona, porque habló mal contra esa persona. O sí, quizás también tiene que devolver algo material, algo que tomó, algo que tomó por la fuerza, que robó, que hurtó, que no se lo regalaron, sino que usted lo tomó, algo que no era suyo. ¿Cómo lo va a devolver? Solo a decir, Padre, perdón, no. Una restitución. Y Abimelech, yo digo, está amontonando ascuas de fuego sobre la cabeza. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así, haces arder la cara de vergüenza. Tremendo. Podemos ver algo también acá en Abraham. Ya nosotros hemos leído esto, ¿verdad? Abraham le acepta estos regalos. Y si leemos que en unos capítulos anteriores, él rechazó regalos de un rey pagano, porque él dijo, no quiero que nadie piense que un hombre le había hecho rico. Eso lo leemos, ¿verdad? En el capítulo 14, ya lo leímos alguna vez, porque ahora estamos, ¿verdad? En el 20. Voy a leerles rapidito, porque eso también nos puede llamar la atención. ¿Cómo es que Abraham le recibe estos regalos si antes no recibió de un rey pagano? Dice el Génesis 14:21. Dice, el rey de Sedón dijo a Abraham, dame la gente y toma para ti los caballos. Pero Abraham respondió al rey de Sedón, yo he extendido mi mano a Yahvé el Elohim, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni tan siquiera desde un hilo hasta una correa de sandalia de nada que es tuyo, para que no puedas decir, yo hice rico a Abraham. O sea, yo no voy a tomar de lo tuyo para que no digas, es que ese tiene mucho porque fue el hombre que le regaló. Porque yo he creído en el Dios de los cielos y Él es el que a mí me bendice. Él es el que va a enviar mi provisión. ¿A quién le estamos dando la gloria a nosotros? Si usted dice que su Jiré es su proveedor, o está diciendo es que el trabajo, es que mi empresa, es que porque por eso yo trabajo, es mi negocio. Pero resulta que Abraham sí le recibe. Y vamos a ver qué más dice. ¿Verdad? Dice el verso 15. Dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca. ¿Ah? Tremendo. Tremendo esto, porque aunque Abraham se justifica con Abimelech, ¿sabe lo que está haciendo el padre? El padre le dice, mira Abraham, tú omitiste la verdad. Tú no creíste. Este hombre te está dando tierra. Y era lo que yo iba a hacer, pero no necesitabas ocultar la verdad, porque yo sigo siendo Dios. Aun cuando tú hubieses dicho que Sara era tu esposa, igual yo te iba a dar tierra donde yo quiero. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí fue descubierta su verdad. Acá se supo que Sara era su mujer. Pero el Todopoderoso le demuestra a Abraham que él seguía siendo fiel, que él seguía cumpliéndole la promesa a Abraham. Él estaba cumpliendo con lo que le prometió, ser su escudo, que le daría tierra.
Y todo esto que aconteció lo usó a favor de Abraham. ¿Por qué? ¿Quién cree que puso en el corazón de Abimelech que le dé tierras, ganado, que le dé todo esto? Abimelech le pudo haber dicho, mira, toma a tu mujer, ahora y ándate de aquí. Y no solamente, no solo le dijo, mira, aquí te doy este pedacito de tierra. Le dice, mira, toda la tierra, toda esta es mi tierra y está delante de ti. Habita donde tú quieras. Tremendo esto. ¿Quién cree que eso lo hace? El Shaddai. Y el padre no necesitaba que Abraham mienta o que Abraham oculte la verdad. Si ya la promesa es, mira, donde yo te envíe, mira, yo te voy a dar sobremanera. Él no necesita de nosotros. Él no necesita ni de mentiras. Él no necesita. Si ya tenemos una palabra, solo tenemos que confiar. Si nuestra confianza está en el Shaddai, no tenemos que mentir. Simplemente confiar. ¿Qué más dice? Verso 16. Y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada Sara. Aquí hay algo importante. Vamos a ver un poquito. Ya estamos terminando. Podemos imaginarnos acá algo, escuchando a Abimelech decirle a Sara, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. ¿Sabe cómo se lo dice? Irónicamente. Ya sabía que era la mujer. Le pudo haber dicho, mira, le di 1000 monedas de plata a tu esposo, pero no le dice a tu esposo. Le dice, le di 1000 monedas de plata a tu hermano. Y vemos acá que se refiere a Abraham como el hermano de Sara. Le dice tu hermano, no le dice tu esposo. Pero hay algo importante que dice acá, así fue vindicada Sara. Y ella fue de bendición para su esposo, aunque no hicieron lo correcto. ¿Qué pasó acá? La misericordia del Todopoderoso les alcanzó. Es tremendo. Pero ahora imaginemos algo. ¿Qué tal a un esposo negando a su esposa a causa de sus intereses? Diciendo, no, ella es mi hermana. Voy a poner un ejemplo. Le va a salir un trabajo y resulta que el dueño, la dueña o la persona que le quiere dar ese trabajo, ese contrato, en fin, voy a poner que sea una mujer, ¿cierto? Pero esa mujer lo está mirando al hombre, al varón, ¿verdad? Y el varón por ganar ese trabajo, y ella le pregunte, ¿y usted es casado? Y él le diga, no, pero yo lo vi el otro día con una señora en el carro o caminando. Ah, ella es mi hermana. ¿Qué tal? ¿Qué tal un varón negando a su esposa? Es que mira, tuve que mentir, fue porque es que me iban a dar ese trabajo. El padre no necesita de su mentira. El padre le va a dar contratos, el padre le va a dar trabajo, sin que usted mienta. Yo quiero decirles algo, también puede darse lo mismo en las mujeres. Y quiero decirles algo que me estaba acordando, me acordé que hace algunos años atrás, con alguien que dice ser creyente, eran unos esposos y eran pastores. Y ellos por una conveniencia se divorciaron. Se divorciaron. O sea, se divorciaron legalmente para un trámite y aparecer que no son esposos. ¿Y sabe qué sucedió allí? Ellos no se divorcian solamente cuando acontece eso de papeles. El padre mira la intención del corazón y el enemigo toma todo eso. También hubo una ruptura.
terminaron separados. No solamente fue por la conveniencia de algo, de un trámite, se terminaron separando. Hay quienes niegan a sus esposas porque les conviene a causa de una vida pecaminosa. Es decir, se ve en todas las áreas. En el trabajo, se puede ver en los llamados espirituales, en los que dicen ser espiritual, por conveniencia también se divorcian. También, niegan a su esposa o a su esposo. O por una vida pecaminosa. ¿Tú eres casado o casada? No. Ay, no, yo vivo en la casa con mi esposo, o con mi esposa, pero no, ya no, eso ya no funciona. Vivimos como hermanos. También se da el caso. Que porque están casados aún, ¿verdad? Y van en pos de otras relaciones, niegan a su cónyuge. Si les es tan fácil negar al cónyuge, usted se imagina, ¿cómo no les será tan fácil negar a Yeshua? ¿Cómo no les será tan fácil negar su emuná, su fe, su creencia en lo que han creído? Si en lo natural negamos, cuanto más en lo espiritual. En lo espiritual que los humanos no lo ven. Abimelech le dice, ¿verdad? Abimelech le dice, vamos a ver el verso 16, ahí mismo, que Sara era como un velo para los ojos de todos los que estaban con él. ¿Cómo es esto? Un velo, quiso decir reparación. Le estaba diciendo Abimelech a Sara, lo que le he dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata y eso va a servir para defender tu buena o tu honra o tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie va a poder hablar mal de ti. Así fue vindicada Sara. Fue devuelta su honra. Y le dijo, nadie va a hablar mal de ti. Tremendo, ¿no? Nadie. ¿Qué pasa? En el verso 17, vamos a ver lo que dice. Entonces Abraham oró a Yahvé, y Yahvé sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Aquí quiero dejar claro algo que se me ha malinterpretado muchas veces. Abraham no oró porque Abimelech le dio 1000 monedas de plata. No. Cuidado, nos confundamos. No oró porque le dieron algo. Abraham lo hizo porque esa fue la instrucción de Yahvé. Hay aquellos que hacen de la fe un negocio. Ay, yo voy, oro por ti, pues, y entonces como me da algo, yo oro. En este tiempo hay muchos que hacen de la fe un comercio y oran por unas cuantas monedas o por unos regalos. Eso no es del Padre. ¿Cuándo oramos? Cuando el Padre dice que oremos. Tremendo. Dice que Yahvé sanó a Abimelech y a su mujer. Eso dice. Es decir, él tenía a su mujer, también sanó a sus siervas. Aquí dice también que tuvieron hijos. ¿Cuál fue el juicio que trajo Yahvé? ¿Por qué le dijo, eres muerto? No porque iba a morir literalmente, sino porque vino una esterilidad y él no iba a poder tener hijos. No iba a poder dar frutos. Solo cuando Abraham ora, pudieron tener hijos, es decir, se abren la matriz de esas mujeres. Qué tremendo. Leamos el verso 18 para estar claros. Porque Yahvé había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, o sea, toda matriz de las mujeres del reino de Abimelech estaba cerrada, a causa de Sara, la mujer de Abraham. Vamos a ver algo muy puntual acá.
Porque a veces creemos y malinterpretamos la palabra. Ah, era muerto, iba a morir. No, era muerto porque no iba a tener descendencia. Y el padre ejecuta sus juicios de cualquier forma. Acá había esterilidad. Hay gente que ha quedado estéril. Dice que había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. ¿Quién cerró la matriz? No fue el diablo. Y hay quienes están que oran, que oran, que oran. Vamos a hacer ayuno por ese ministerio para que se ensanche. Vamos a hacer ayuno, vamos a hacer congreso. No, ¿qué pasó allí? ¿Qué hicieron? Cuando el padre cierra la matriz es por causa de algo. Cuando no se da fruto, cuando no se multiplica, cuando no se fructifica, cuando todo está cerrado, tiene una causa. Y esa causa el Padre la revela. Por más profeta que oren, si el Padre no abre, no se abre. Por más que ayunen, eso no se abre. Acá el Padre dio una instrucción, ora, para que se abra. Y yo creo la oración que el Padre hoy, la declaración profética que el Padre me llevó a hacer hoy en la mañana. Yo no soy de emociones. Y yo creo que se abrieron puertas. Yo creo que lo que estaba cerrado se abrió. Yo creo que lo que estaba detenido comenzó a moverse. Yo creo que algo Yahvé en este Shabbat hizo. Y sabe algo, le dice por causa de Sara. Voy acá a ir a dos dimensiones de esta palabra. Primero, que el vientre de Sara, o el vientre que Yahvé escogió para que se cumpla la promesa que le hizo Abraham en cuanto a Isaac. Eso representaba Sara. Porque le dice por causa de Sara, no le dice por causa de Abraham, por causa de Sara. Porque Sara era la portadora de ese vientre, era ese vientre. El vientre de Sara fue apartado por Yahvé para sus propósitos. Y vemos que tomar lo que Yahvé apartó para él cumplir sus propósitos trae esterilidad. Todo se cierra en todas las áreas. ¿Qué tomó Abimelech? A Sara. ¿Qué se cerró? La casa de Abimelech, la matriz de todas las mujeres. ¿Por qué Sara? Porque era el propósito. Sara era el vientre del propósito. Aquí algo. No podemos meter las manos en lo que le pertenece a Laba. Ese vientre le pertenecía a Yahvé. Ese vientre le pertenecía al Todopoderoso, porque allí iba a estar la semilla que cumpliría la promesa hecha por él a Abraham. Hoy no vea literal el vientre de Sara, vea lo que el Padre tomó para sus propósitos. Meternos con algo que el Padre ha tomado para él trae esterilidad. Se cierra. Si nosotros, ¿verdad? De pronto hicimos eso, tomar algo, hagamos como hizo Abimelech, hagamos restitución, que haya una reivindicación para que Yahvé abra lo que él cerró. Porque él es el que cierra, no el diablo. Eso es falso. Cuando reprenden al diablo para que se abra, no, a mí la palabra me dice que el que cierra y nadie abre es Yahvé. Y el que abre y nadie cierra es él. Nadie más. Entonces, si nosotros hicimos algo, hagamos reivindicación, hagamos restitución para que se abra. De lo contrario, va a vivir en esterilidad. En este tiempo hay ministerios estériles, ministerios que no dan fruto. No seamos como Abraham. ¿En qué sentido? En dudar. Seamos como Abraham, en el padre de la fe, en creer. Creyendo las promesas de nuestro Abba. No diciendo verdades a medias. Eso es omisión. La verdad es la verdad. Y eso es lo que siempre nos va a traer libertad. Toda mentira
oprime y encierra. Que esta enseñanza haya despertado nuestro espíritu. Que esta enseñanza, el Todopoderoso, nos haya hablado y que podamos hacer lo correcto. Que el Padre, en su misericordia, Él quiere hacer cosa nueva en medio de su pueblo. Amén con todos. Shabbat, Shabbat, Shalom.